Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a enfocarnos en lo que es el análisis técnico, pero vamos a profundizar y agregar un concepto que es muy utilizado a la hora de hacer trading y también nos ayuda un poco a entender el funcionamiento del mercado y así entrar con un poquito de mayor precisión en la información que nosotros manejamos a la hora de analizar el mercado, a la hora de buscar las oportunidades o de determinar si comprar o vender un activo y en qué momentos es mejor hacerlo. Como ya hemos mencionado en clases anteriores y como en este momento nos estamos enfocando en el análisis técnico, vamos a recordar que en el análisis técnico nos enfocamos más en los patrones que cumple el precio a partir del pasado, a partir de lo que ha sucedido antes. Y siguiendo esos patrones, siguiendo ese comportamiento cíclico y repetitivo que tiene el precio, de allí tomar la decisión para comprar o vender en el activo que estemos estudiando. En esta clase vamos a enfocarnos más que todo en los gráficos. Vamos a ir en este momento hacia la computadora. Vamos a analizar un concepto que es utilizado en el trading, que es muy utilizado en el análisis técnico, que en esta oportunidad lo vamos a explicar, y cómo a su vez se cumple en el mercado y nos permite tomar decisiones a la hora de operar. Y comenzando con la clase de hoy, vamos a iniciar hablando acerca del retroceso de Fibonacci. Es una herramienta que se ha implementado en el trading, la cual es muy útil a la hora de determinar zonas de interés, como ya había mencionado previamente. Podemos ver en el gráfico que estamos presenciando, podemos ver en la imagen que les estoy mostrando, unas zonas que son marcadas. Vemos una zona marcada en el 23.6, 38.2, 61.8, 100%. A medida que vamos explicando la clase, vamos a ver cómo podemos sacar estos valores. Lo que queremos destacar en este punto es que esto es utilizado, o este método es empleado muchísimo cuando hacemos el análisis técnico en los impulsos y retrocesos que tiene el precio, cuando nos encontramos en una tendencia clara y definida, bien sea a la alza o bien sea a la baja. Como mencionamos en la clase anterior, el precio tiene un comportamiento cíclico y repetitivo. Y uno de ellos, cuando nos conseguimos en una estructura, bien sea alcista o bien sea bajista, podemos ver que el precio tiende a hacer un impulso y luego un retroceso. De eso venimos hablando. El precio no sube directamente, no es algo que lo haga con normalidad. Hay casos en que sucede, pero son casos muy puntuales. Pero la manera natural que el precio tiene para reaccionar es haciendo impulsos y previamente unos retrocesos. Ahora bien, personas que investigaron y quisieron implementar este concepto de Fibonacci partiendo un poco de la naturaleza. Si de todas maneras usted quiere investigar un poco más, lo invito a que lo haga. Recuerde que aquí el límite es el que usted le ponga. Si usted quiere aumentar su conocimiento, puede consultar otra información. Pero en este caso no me voy a extender tanto en lo que es el término de Fibonacci, pero si usted desea investigarlo, puede hacerlo. Lo que le puedo mencionar a grosso modo es que esto parte de comportamientos igualmente cíclicos y repetitivos que suceden pero en la naturaleza. Sobre todo lo podemos ver en patrones como las flores, que cuando las flores forman sus pétalos, tienden a tener un patrón que está acorde con los números de Fibonacci. Como le dije, si quiere investigar un poquito más, puede hacerlo y así empaparse si así lo desea. Algo así quisieron como ver si tendía a cumplirse o tener cierto patrón, así como los números de Fibonacci se cumplen en la naturaleza en diferentes estructuras que hay. Quisieron implementar en las estructuras que hay en el mercado a ver si podían también tener algo que les permitiera tener un poquito más de asertividad a la hora de actuar, a la hora de tomar una decisión en el mercado. De allí nacen los retrocesos de Fibonacci y el uso que se le está dando y le damos, porque yo también lo utilizo mucho. Un comportamiento natural que tiene el precio es que cuando usted hace un patrón cuando usted marca un retroceso de Fibonacci, aunque se mantiene el principio, al final los valores no terminan siendo los mismos, ¿sí? No terminan siendo lo mismo de la secuencia de Fibonacci, pero el principio sí se mantiene, que es que el precio tiende a tener un comportamiento que se repite. ¿Cuál es ese comportamiento? Cuando nosotros marcamos Fibonacci, tomamos la medida, por decirlo de alguna forma, de un impulso
en función del porcentaje. Si nosotros nos vamos al gráfico, digamos que el precio vemos en este tramo que está de aquí a acá, o mejor dicho, tomado de aquí a acá, porque hasta aquí tomaron el tramo, podemos notar que el precio tiende a tener una tendencia bajista, ¿sí? El precio viene cayendo. Y como mencionamos, el precio cae, tiene un retroceso, tiene un impulso, tiene un retroceso, siguiente impulso, retroceso, impulso, y luego aparentemente hay una especie de cambio de estructura aparente, puede ser. Porque aquí este máximo resulta ser mayor al anterior, a diferencia de cuando es una estructura bajista. Se puede inferir hasta allí. Lo que sí es que si yo analizo el precio, entonces yo puedo marcar un retroceso o viendo, para eso se marca el retroceso de Fibonacci, viendo a partir de la teoría de Fibonacci, cuánto se puede devolver el precio a partir de ese impulso. Si yo evalúo este impulso completo desde aquí que marca el 100 hasta el que marca el 0, o sea, todo este impulso en términos de porcentaje es un 100%, es el total del impulso. Cuando hablamos de porcentaje, el 100% es todo, es el total de lo que tenemos. Ahora bien, si de ese impulso que tenemos del 100%, ¿qué patrón tiende a cumplir el precio cuando se devuelve? ¿Será que llega a un punto común? ¿Será que llega a un valor común? Eso fue lo que se pudo evaluar, se pudo determinar a la hora de hacer el estudio, agregarle ahora este ingrediente al análisis técnico, que es el retroceso de Fibonacci. Y se pudo notar, que aquí es la información que queremos añadir al análisis técnico, es que el precio tiende a tener un comportamiento, el comportamiento cíclico repetitivo, que ya consideramos como un comportamiento sano para el precio, que por lo regular tiende a cumplir, que por lo regular hace, es que el precio luego de un impulso, el precio retrocede por lo menos al 50% del impulso anterior. Si yo estoy en una tendencia bajista, yo voy a poder ver que el precio cae, consideramos que es un 100% del impulso, y luego el precio tiene que hacer un retroceso. Si yo evalúo todo esto como un solo impulso, como lo estoy viendo acá en este ejemplo que les está mostrando, el 100% de todo este impulso, el precio tiene que hacer un retroceso. Y ese retroceso, por lo menos, tiene que llegar al 50%. Tiene que llegar, como se me ha enseñado, se nos ha enseñado, tiene que llegar a una zona de equilibrio. El equilibrio de algo, por decirlo de alguna manera, en la mitad, ¿sí? Cuando tú tienes, por ejemplo, si yo pongo en una balanza 2 pesos que son iguales, ¿sí? Pongo en una balanza o pongo en una tabla sobre algo 2 pesos que sean totalmente iguales. Para que esa balanza se mantenga lineal, va a ser necesario que el que lo sostiene o el soporte esté justo en el centro, justo a la mitad, para que se mantenga equilibrado, si evidentemente tienen el mismo peso en ambas partes. Es para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Algo así notaron que hacía el precio. El precio tendía a tener un impulso y cuando hacía el retroceso, por lo menos, el precio llegaba al 50% del impulso anterior. Iba a esa zona de equilibrio y luego que llegaba al 50% hacía un nuevo impulso. Y ese era el comportamiento normal que el precio tiende a cumplir. Claro está, hay momentos donde no regresa al 50%. Hay momentos donde hay una pequeña variación en este comportamiento, pero igual a medida que vayamos estudiando vamos a ir analizando esos casos. Pero ahorita estamos en el caso puntual, en el caso más básico, ¿sí? Iniciando con la parte básica del comportamiento del precio, es que además de que el precio hace impulsos y retrocesos, ahora se le añade el concepto de Fibonacci y sabemos que el precio tiende a tener ese comportamiento, a regresar por lo menos al 50% del impulso anterior. Y por eso es que en este momento nos vamos a ir al gráfico y vamos a ver cómo esto se cumple, cómo esto sucede en el mercado. Y esto es lo que se le va añadiendo ese ingrediente para poder determinar los momentos en cuál operar o tomar una decisión.
Si nos vamos un momento aquí al gráfico, estamos en un gráfico de 4 horas, en este momento estamos en el gráfico del AUD-CAD. Vamos a evaluar por lo menos este pequeño impulso que tenemos aquí alcista. Sí, vamos a evaluar este impulso alcista, vamos a acercarnos en este pequeño impulso alcista que tenemos acá. Vamos viendo que el precio desde este punto, ¿sí? Aquí subió, aquí se metió un pequeño rango, cayó y después comenzó a hacer impulsos y retrocesos. Por ejemplo, acá en TradingView o en cualquier otra herramienta de trading, por lo menos el retroceso de Fibonacci está disponible y es el que vamos a emplear. Aquí, fíjense que aquí tenemos, ahí dice retroceso de Fibonacci. Cuando usted hace el retroceso, usted tiene la opción de configurar los puntos para los cuales usted es importante. Entonces, por ejemplo, comencemos con este impulso, desde aquí abajo hasta aquí arriba, ¿sí? El Fibonacci se marca desde el inicio del impulso hasta el final del impulso. Esa es la forma que marcamos el Fibonacci. Desde dónde comienza hasta dónde termina. Y automáticamente el sistema le va a marcar la zona. Yo aquí tengo varias zonas de interés, pero en este momento estamos hablando, nos vamos a centrar en el patrón que les estoy mencionando. Fíjense que el precio luego de este impulso hizo un retroceso y noten que él superó la zona del 50%. Es lo que le digo, por lo menos tiene que llegar al 50%. No necesariamente va a llegar al 50 y se va a ir, porque puede bajar un poco más o subir un poco más. Puede llegar a la zona del 50, 61, 70. Pero naturalmente, por lo menos, entrando él tiene que llegar al 50. 50 para abajo, del 50, 60, 70, 80% del impulso anterior. Ese es un comportamiento natural. El comportamiento que el precio tiende a cumplir, tiende a hacer. Entonces notamos que el precio efectivamente, por ejemplo, si yo hago un análisis breve aquí de este impulso, yo noté, si yo agarro este impulso, el precio hizo un retroceso del 50%, mayor al 50%, o sea, cumplió esa condición, por lo menos llegó al 50%, sí, y lo superó. Hizo más del 50% de este impulso. Luego hizo un nuevo impulso, aquí se hizo una especie de rango, hizo una caída un poco más fuerte y luego siguió haciendo otra tendencia. Si eliminamos este Fibonacci, formamos otro aquí. Vamos a agarrar este nuevo impulso que hizo acá. Fíjense que en este impulso, ¿hasta dónde llegó el precio? Por lo menos llegó a la zona del 50, superó un poquito el 50 y luego hizo un nuevo impulso alcista. Elimino este impulso y vuelvo y analizo el siguiente impulso. Si ya yo digo que estoy en una tendencia alcista, agarro un nuevo impulso. El impulso comienza aquí, termina acá. Llegó a la zona del 50, sí, y la superó. ¿Sí? Es lo que estoy diciendo. El precio tiene que por lo menos llegar al 50 o superarlo. Pero sí tiene que llegar al 50% del impulso anterior. Ya cuando el precio llega a la zona del 50%, ya digamos que se nos encienden las alarmas. Se nos enciende el aviso de que ya estamos en una zona de interés, de que ya puede haber una posible compra o venta en el activo. Por ejemplo, en este caso, si yo estoy viendo una tendencia alcista, entonces yo estoy esperando el retroceso para ya meterme en una compra y agarrar el nuevo impulso. Y fíjense que el precio sigue repitiendo ese ciclo. ¿Hasta dónde lo va a repetir? Hasta que el mercado así lo decida, hasta que las personas que mueven el precio, hasta que las personas que mueven el mercado lo decidan. O por otro lado, se maneje según lo que esté pasando en el mercado. Recordemos que tenemos dos factores. Está el factor fundamental de las noticias y situaciones del entorno que afectan al precio. Y están los factores institucionales, que son las instituciones que pueden mover el precio, como ya vimos en clases anteriores. Entonces, ellos pueden decidir hasta dónde va a subir el precio y después hacer que caiga. Pero ya esta parte de impulso y retroceso, por lo regular, deja que ocurra de forma natural, deja que el precio haga lo que tenga que hacer y tiende a cumplir ese patrón. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo efectivamente el precio tiende a cumplir ese patrón. Si yo agarro este nuevo impulso acá completo, agarro un impulso alcista hasta acá arriba, ¿sí? Fíjense que de este impulso alcista, el precio vino a buscar la zona del 50%. Notó, superó la zona del 50% y nuevo impulso alcista. Y así podemos seguir viendo el gráfico cómo ese patrón se va cumpliendo. Como el precio,
Fíjense que aquí antes de meterse en esta especie de rango que se metió acá, note que hizo un impulso y luego cayó a la zona del 50%, o sea, cerca de la zona del 50% del impulso anterior. Luego se metió en una especie de rango acá. Aquí podemos ver como una especie de rango, que es el otro comportamiento que hemos visto en el precio. Después de este impulso, perdón, lo marqué un poquito mal acá. Vamos a marcarlo desde acá. Fíjense que después que hizo este precio, el precio estuvo rebotando en estos valores, ¿sí? Hizo un rebote aquí abajo, de aquí no superó. Esto en el análisis técnico, cuando estamos en un rango, como el que les estoy mostrando ahorita, se le llama piso. Piso la parte de abajo y techo la parte de arriba. O otros traders le tienen otro nombre. Pero para hacerlo más familiarizado a nosotros, y para mí lo entiendo más. Y aquí hago un paréntesis, porque a la hora de explicar, y lo van a notar a medida que yo doy la clase, a medida que yo explico, no me gusta utilizar muchos términos rebuscados como para sonar muy inteligente, como para que sonar que sé mucho. Y eso lo van a ver mucho. Hay personas que cuando les enseñan, bueno, dan los términos de George, Bosch, y el término de piso lo dicen con otro nombre, que ahorita no recuerdo, siéndole sincero. El techo también le ponen otro nombre. Y términos para sonar un poquito más sofisticado. Yo no soy de esos. Yo soy más sencillo, más natural. Prefiero utilizar términos que entiendan. Porque a mí no me interesan que sepan tantos términos o que se la den de que saben mucho. Me interesa más que comprendan cómo funciona el mercado, que la manera que le expliquemos, entiendan, comprendan, sinteticen, lo relacionen a algo y así poder tomar decisiones a partir del conocimiento. Porque al final aquí en el mercado nosotros no venimos a darnos a la de sabiendo, aquí nosotros venimos a sacar plata. Y para sacar plata al mercado necesitamos entender cómo funciona el mercado, que es lo que hemos analizado en clases anteriores. Es importante entender el comportamiento del mercado para así saber tomar decisiones. Entonces a mí me interesa es que ustedes entiendan qué carrizo estamos haciendo acá y cómo traducir estas imágenes un poquito en un lenguaje que comprendamos y así tomar mejores decisiones. Entonces en este caso, por eso yo lo llamo como lo conocí en la primera instancia y de la manera que me recuerdo más, la manera que a mí no se me olvida, que siento que es más fácil digerir, entonces es la manera que les explico, ¿sí? Igual sucede con el término de impulso y retroceso. Hay otros que tienen el término de Bosch, de todo, y todo depende si es a la alza, si es a la baja. Si es a la baja tiene un nombre, si es a la alza tiene otro nombre. A mí eso me parece redundar en lo mismo. Prefiero ir directo al grano, impulso y retroceso y chao. Impulso y retroceso, bien sea tendencia alcista, bien sea tendencia bajista. Me interesa es que comprendamos la información. Dicho esto, entonces, por ejemplo, lo que les estaba mencionando, cuando nos encontramos en un rango, entonces se forman lo que llaman techo y piso, y en el caso de los rangos se opera, por lo regular, yo espero que el precio llegue a un piso. Cuando llegue a este piso, comportamiento del precio en rango, por lo regular, después que llega a un piso, el precio reacciona, forma también lo que se llama una zona de soporte, donde el precio soporta, donde el precio llega, por eso se le llama soporte a la zona de abajo. El precio cae, hace un soporte, un piso y sube. Entonces, cuando estamos en rango, mucho operamos este soporte. Se opera el soporte porque hay una probabilidad de que el precio suba. Y cuando llega al techo, que se le llama la resistencia, resiste de que el precio siga subiendo, no deja que suba, sino que hace que vuelva a caer. Entonces esperamos esa oportunidad. Entonces, como estábamos mencionando, cuando estamos en impulsos y retrocesos, en una tendencia definida, nosotros operamos por lo regular, la manera en que hemos aprendido y con la cual hemos tenido mejores resultados es operar en los retrocesos. ¿Sí? Cuando comenzamos a operar, operamos en los retrocesos, cuando estamos aprendiendo. Después, a medida que vamos adquiriendo experiencia, después podemos operar también el inicio del retroceso. ¿Sí? Nosotros ponemos el inicio del impulso. O sea, impulso, esperamos el retroceso y en el retroceso tomamos la opción de compra para seguir con el nuevo impulso. A medida que vamos aprendiendo, después aprendemos a operar los impulsos, teniendo ciertos patrones. Pero es la forma en que nosotros operamos y aplicamos esto. Y como les mencioné, cuando ya noto un rango, ya lo visualizo, entonces se tiende a operar techo y piso, o soportes y resistencia. Luego el precio en algún momento, como ya hemos mencionado, luego de que él se encuentre en una consolidación,
el precio tiende a romper hacia algún lado. Después que él está consolidado, él rompe o a la alza o a la baja. Hacia algún lado tiene que romper el precio. En este caso vemos que el precio efectivamente rompe a la baja y luego viene otra vez impulsos y retrocesos, pero en este caso a la baja. Mi marco mi Fibonacci. Si yo tomo, por ejemplo, este impulso de acá, cuando rompe ya, decide romper el rango en que se encontraba. Recordemos que el rango estaba en esta zona. Ahora el precio baja. Fíjense que después que hace este nuevo impulso, hace un retroceso. ¿Y el retroceso a dónde llega? Zona del 50%. El precio por lo menos tiene que llegar a la zona del 50%. Vuelvo a evaluar. Nuevo impulso. Marcamos acá. ¿Sí? Nuevo impulso de aquí hasta acá. Y el precio nuevamente llega. Zona del 50%. Inclusivemente la supera. Y también lo podemos ver en estos tramos un poco más pequeños. Si queremos aquí en este tramo pequeño. Igual en tramitos más pequeños también podemos ver impulsos y retrocesos. Y lo podemos ver si queremos, vamos a verlo, ponerlo en una temporalidad más baja para verlo mejor si nos permite. Aquí donde estamos evaluando. Efectivamente notemos que el precio, vemos este impulso, llega al zona del 50%, reacciona a la baja. Luego de este impulso, este pequeño impulso que hizo aquí, ¿a dónde llegó? Zona del 50% del impulso anterior. Fíjense aquí en temporalidad más baja hizo lo mismo. Parte de aquí, llega aquí, ¿a dónde llegó? Superó la zona del 50%. Terminamos ese impulso. Agarramos el siguiente impulso. Comienza aquí, inicio del impulso, final del impulso. ¿Dónde llegó? Zona del 50%, inclusive la superó un poco más. Pero lo que le digo, el precio por lo menos tiene que llegar a la zona del 50% del impulso anterior. Según el impulso que yo agarre, en la temporalidad que yo agarre, ahí es donde vamos a verlo. Bien, en este caso el nuevo impulso superó la zona del 50%. Llegó ya casi a la zona del 89%. Siguiente impulso. Superó la zona del 50%. Entonces noten cómo el término de Fibonacci o este concepto de Fibonacci le añade un poquito de información al análisis técnico y por eso lo utilizamos mucho. Porque entonces sumamos este ingrediente, por ejemplo aquí un impulso alcista, fíjense, impulso alcista igual, zona del 50% y la supera. Aquí. Siguiente impulso alcista va de aquí a aquí. Zona del 50% y reacciona. Entonces notamos cómo el precio tiene ese comportamiento cíclico y repetitivo. Y se le añade este ingrediente. Ok, vimos en el análisis técnico, en los conceptos que vimos, en los principios del análisis técnico, en las teorías que analizamos en las clases anteriores, pudimos ver que el precio tiene dos comportamientos. Un comportamiento cíclico. Tiene dos comportamientos. Un comportamiento donde el precio se acumula, una zona de acumulación o distribución, según sea el caso, donde el precio se mueve entre un techo y un piso, entre un soporte y una resistencia, donde rebota entre esos niveles de precio, y luego tenemos una tendencia clara y definida, bien sea a la alza o bien sea a la baja. Pero además de que tenemos una tendencia clara y definida, que en esas tendencias se habló de que el precio tiende a tener impulsos y retrocesos, ahora con el término de Fibonacci ahora podemos determinar zonas, que así es como le llamamos a la hora de hacer el análisis, podemos determinar zonas de interés, zonas donde vemos que el precio tiene una alta probabilidad de que tenga cierta dirección. En el caso de la manera que nosotros operamos, la manera que nosotros actuamos en el mercado, buscamos son esos puntos donde el precio retrocede y va a adquirir un nuevo impulso, donde hay una probabilidad de adquirir ese nuevo impulso. Y esa es la zona que nosotros tendemos a buscar. Por lo regular, si nos vamos al gráfico que les hice hace un momento, muchas personas consideran un punto muy importante la zona del 61.8%, 61.8%, así lo llaman. Porque como les mencioné, el precio
de forma natural tiende a llegar al 50% del impulso anterior. Busca la zona del 50%. Pero en muchos casos supera la zona del 50%. Va un poquito más allá. Va al 60, 61, 70% del impulso anterior. Muchos traders notan que un punto muy importante que el precio tiende a respetar muchísimo de ese rango, además del 50%, está el 61.8%. Además del 50%, la zona del 61.8 es una zona muy importante a la hora de hacer trading. Y hay muchas personas que, teniendo eso en cuenta, operan este valor. Marcan el retroceso de Fibonacci y cuando el precio llega a la zona del 61.8, toman la decisión de comprar. Hay otras personas que han visto que el precio tienden a respetar más o tiende a cumplirse más cuando sube, no sé, a la zona del 70. Aunque la zona del 61.8 es muy respetada, hay otros que utilizan la zona del 70. O marcan zona del 60 al 70%. Hay otros que sí operan la zona del 50. Pero aquí podemos mencionar que una zona muy respetada, muy entrada, que muchas personas entran a la hora de hacer trading en la zona del 61.8. Marcan Fibonacci cuando el precio llega a la zona del 61.8, ahí meten compra o venta según sea el caso. Ahí toman la decisión. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de una tendencia bajista, 61.8, bueno, tomo la decisión de vender cuando entre esa zona y espero a ver qué hace el mercado. Y esto es una zona que muchas personas utilizan. Ahora bien, sumado a esta información, sumado a la hora de entrar, entonces viene a acotar, entonces, ¿dónde quedan los niveles de stop loss? ¿Dónde quedan las pérdidas? ¿Cómo se establecen? En primera instancia podemos mencionar que si estamos en una tendencia bajista, ya yo entendiendo ya a esta altura del curso, entendemos el comportamiento cíclico y repetitivo que tiene el precio. Si sabemos que estamos en una tendencia bajista, el precio después que tiene un impulso, si está en una tendencia bajista clara y definida, el precio no va a superar la entrada anterior, el impulso anterior. Sí, es lo que estamos diciendo. Si yo considero esto el 100%, el precio va a bajar el impulso completamente, va a ser un retroceso, pero él no va a llegar a la zona del 100%. Él no llega hasta allá, porque en el comportamiento natural y cíclico y repetitivo que tiene el precio, no llega a la zona del 50%, porque si lo hace, es muy probable que ya haga un cambio de estructura. Es decir, que si estamos en tendencia bajista y hace un nuevo máximo, entonces ya estamos en presencia muy probable de que ahora comience una tendencia alcista o se mete en un rango. Pero lo más probable es que se pierda la tendencia bajista que veníamos estudiando. Debido a ello, muchas personas, por ejemplo, cuando entran acá, deciden entrar en el 61.8 por su manera de hacer trading. Yo voy a esperar la zona del 61.8, una zona bastante importante. Precio reacciona mucho allí. Yo decido comprar acá, vender acá, en este caso, que estamos en caída. Vendo porque pienso que el precio va a caer. Y mi stop loss lo establezco por encima o justo en el máximo anterior. Justo aquí donde está el 100%. Aquí pondría mi stop loss porque según mi análisis, según la manera que yo veo el mercado tiene que caer, subir y luego seguir cayendo a hacer un nuevo máximo. Entonces mi stop loss en ese caso estaría por encima del impulso previo. Y si establezco un take profit, evidentemente sería por debajo del mínimo anterior. Si este es el impulso, yo entro y si aquí estoy estudiando este impulso, entonces mi take profit va a estar por debajo de este impulso. ¿Sí? Porque según la estructura del mercado, él hace un impulso, tiene que hacer un retroceso y tiene que hacer un nuevo impulso. Entonces mi take profit lo establezco por debajo de ese impulso anterior. ¿Qué porcentaje? Ya cada quien lo establece. Hay uno que lo establece un 30% más del impulso y es lo que se le conoce ahora en la extensión de Fibonacci, que la extensión de Fibonacci sencillamente es agarrar el impulso completamente y evaluar que si sigue ese patrón, o sea, viendo ese porcentaje, cuánto sería un 20% más, un 30% más de ese impulso previo. Y de allí establecer los take profit. Hay personas que operan de esa manera. Por ejemplo, si yo aquí hago una extensión de Fibonacci, aquí lo tengo. Aquí tenemos retroceso de Fibonacci, extensión de Fibonacci. Si yo lo agarro, digamos, de aquí
acá. Sí, este es el impulso. Entonces, fíjese, si yo analizo este impulso alcista, este impulso completamente es el 100%. Ahora, ¿cuál sería la extensión? Yo sé que el precio va a ser un retroceso. Digamos que yo entré en compra acá. ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, según lo que yo sé, según lo que yo he estudiado y he aprendido, yo sé que el precio tiene que superar esto, tiene que superar el máximo anterior. ¿Qué tanto por ciento lo supera? Bueno, yo lo voy a poner a un 30% de ese impulso. Fíjense que aquí yo tengo marcado el 10%, el primer punto. El 10% quedaría en esta entrada. Si yo quiero establecer el 30%, bueno, aquí yo lo configuro. Hago la configuración acá. Y le digo que me marque. Sí, aquí tengo los niveles Fibonacci. Le digo que me marque el 30% de esa extensión. ¿Sí? Entonces el 30% me dice que queda acá. ¿Qué hago yo? Listo, yo entro en compra acá. Si yo estaría operando, meto una comprita aquí. En este gráfico, comprendiendo ahora la estructura del mercado, comprendiendo lo que estoy aprendiendo. Yo listo, meto una comprita aquí. En la zona del 61.8, por ejemplo, meto mi compra. Mi stop loss me queda aquí debajo del impulso anterior. De este impulso anterior pongo mi stop loss aquí. Y mi take profit, yo opero al 30% del impulso. Entonces veo, hago mi extensión de Fibonacci y yo sé, bueno, de este impulso, si el precio llega al 30%, debe llegar a este precio. Y ahí establezco mi take profit. Y ya esperar qué hace el mercado. Hay personas que operan así. Nosotros tenemos otro método de operar. De todas maneras, eso lo vamos a explicar más adelante. Pero ahorita que están comenzando, esto es una manera que se puede operar. Es válida operar así. Yo opero estructura. Llego a la zona de interés. Ya hablamos, zona del 50, zona del 61.8 que lo respeta mucho. Si no te gusta tanto el 61.8, tú dices, no, yo veo que mejor es cuando entra el 70. Yo voy a meter el 70% para entrarle con un poco mejor. Y así ganar un poquito más. Bueno, tú estableces tu 70%, entras allí, estableces tu stop loss y listo, esperas que hace el mercado. Es una manera que se puede operar. Ahora bien, en este momento te toqué el punto del stop loss y el take profit. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la manera correcta de establecer esos valores? ¿Cuál es la manera correcta para yo determinar cuál es el stop loss que yo debo establecer? ¿Cuánto voy a ganar según eso? En clases anteriores nosotros hablamos acerca del lotaje. Explicamos un poco acerca de lo que es el lotaje, el lote, y cómo eso determina el impacto o la ganancia o las pérdidas que yo voy a tener a la hora de hacer trading. En la próxima clase vamos ahora a enfocarnos o a tocar esa parte, ese punto, ¿sí? Vamos ahora a evaluar cómo configurar las operativas, porque esto es muy importante. Hay muchas personas que ya entienden esto, lo que les acabo de explicar, ya comprenden cómo entrar en una operativa, cómo operar, dónde comprar, dónde vender, pero les falta ese punto que es saber qué lotaje utilizar, qué precio utilizar, cómo se debe aplicar, y adicionalmente vamos a tocar el punto del apalancamiento. Muchas personas hablan acerca del apalancamiento, de estar sobreapalancado. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué es eso de apalancamiento? Y cómo el apalancamiento es utilizado en el trading, cómo aplica, cómo afecta a la hora de operar. Ese punto, ese tema es lo que vamos a analizar en la próxima clase. Ahora sí nos vamos ya de lleno a analizar cómo entrar en una operativa, cómo hacerlo de la manera correcta, de la manera como una persona que quiere comenzar con el pie derecho, que quiere hacer las cosas bien, y cómo el apalancamiento que muchas personas hablan me afecta a la hora de hacer trading, cómo influye eso a la hora de tomar decisiones. De eso estaremos hablando en la próxima clase. Así que no te olvides de suscribirte al canal si no lo has hecho, para que así te lleguen las notificaciones cuando vayamos subiendo cada vez la información. Y recuerda, si conoces personas que quieren saber de este mundo, conoces personas que están estudiando, amigos, familiares, compártele este curso. Recuerda que es totalmente gratis, no estamos cobrando nada. La información se encuentra acá en YouTube. Entonces puedes compartirlo, no se te olvide darle me gusta,
si te está agradando la información que estamos transmitiendo, si te gusta la manera que lo estamos informando. Y, como siempre, nos vemos hasta la próxima clase. Se despide de ustedes, TJ Master. Nos vemos.